Bienvenidos a esta lección donde aprenderemos conceptos básicos de base de datos. ¿Qué es una base de datos? Sistema de gestión de base de datos de BMS. Objetivos de un sistema de base de datos. Niveles de abstracción de datos. Instancias y esquemas. Y lenguaje DML y DDL. Iniciamos entonces con la definición de lo que es una base de datos. Yo particularmente defino una base de datos como un conjunto de datos almacenados en forma no redundante que facilita el acceso a los mismos. También tengo una definición del libro de Silverschatz, Fundamentos de Base de Datos, donde nos dice que es una colección de datos la cual contiene información relevante para una empresa o negocio. Sistema de gestión de base de datos. Los DBMS o Database Management System son un conjunto de programas que sirven de interfaz entre los datos almacenados a más bajo nivel en la base de datos y los usuarios. De estos tenemos, por ejemplo, los programas que nos permiten la construcción de la base de datos, los programas que nos permiten la manipulación de los datos. Entre ellos también podríamos mencionar lo que se conoce como el motor de base de datos. Objetivos de un sistema de base de datos. El primer objetivo de un sistema de base de datos es evitar la redundancia. Nos referimos a redundancia a repetir datos innecesariamente en una base de datos. Por ejemplo, en esta tabla de empleados podemos apreciar que el empleado María aparece dos veces. ¿Por qué aparece dos veces? Porque en esta tabla registramos, además de los datos básicos del empleado, hemos registrado las horas que realizaron el día 25 y el día 26. Esto debería separarse para evitar esta redundancia, separarlo en dos tablas, una tabla principal donde estén los datos básicos del empleado y otra tabla donde se van registrando las horas trabajadas fecha a fecha. Disponibilidad de los datos. Nos referimos a que los datos en una base de datos estarán disponibles tanto para los usuarios locales como para aquellos que están en otros lugares, incluso a nivel mundial. Esto es posible teniendo los medios de acceso a estos datos y los niveles de acceso. La independencia entre programas y datos es otro de los objetivos de un sistema de base de datos. Esto se refiere a que no es necesario realizar modificaciones en los programas en ciertas circunstancias cuando modificamos las estructuras de base de datos. Les pongo un ejemplo. A veces es necesario crear una nueva tabla en la base de datos sin que por ello se tengan que ver afectados directamente los programas. Y recuerden que esto, como dije anteriormente, es en algunas circunstancias o condiciones. Garantía de integridad referencial. Primero que todo, explico lo que es la integridad referencial. Se refiere a la consistencia de los datos en la base de datos. Pongo un ejemplo. Imagínese que tengo una base de datos donde tengo una tabla padre o principal, que es la tabla de empleados. Ahí tengo los datos básicos como son la identificación del empleado, los nombres del empleado, dirección y teléfonos. Y en otra tabla, que llamaré hija, tengo todos los movimientos de las horas que van realizando de trabajo día a día. Si en algún momento determinado yo quisiera eliminar un registro padre y dejar los registros hijos huérfanos, la integridad referencial me garantizaría que esto no lo puedo hacer. Es necesario primero eliminar los registros hijos y después sí eliminar el registro padre. Todo esto me lo da esa garantía de integridad referencial. Por último, tenemos la seguridad de los datos. Los datos almacenados en una base de datos, aunque están disponibles,
no estarían disponibles para cualquier usuario de la manera que este usuario quisiera. Se establecen unas restricciones a través de algo que llamamos el esquema de seguridad, y de esta manera, aunque están disponibles bajo algunas condiciones, y esas condiciones las define el sistema de seguridad. Veamos los niveles de abstracción de datos. El primer nivel es denominado nivel de visión y es el nivel que ven los usuarios finales. Por ejemplo, cuando se accede a través de alguna aplicación específica o a través de vistas para ciertos usuarios en particular. El nivel conceptual es normalmente el nivel que ven los administradores de base de datos o programadores de base de datos. Describen los datos que se almacenan en la base de datos, por ejemplo, cuando crean una tabla, cuando se describen los nombres de los campos y los tipos de datos que pueden almacenar. Y por último tenemos el nivel físico, que es el nivel de representación a nivel de forma de estructuras de datos formadas por páginas, apuntadores, estructuras de árboles, etc. Y normalmente este nivel lo ven o lo acceden las personas que construyen el sistema de administración de base de datos. Instancias y esquemas. Una instancia la podemos definir como los datos almacenados en un instante del tiempo. Por ejemplo, en estos momentos vemos una tabla de empleados que tiene los datos del empleado Juan y del empleado María. Nos estamos refiriendo específicamente a los datos, no al recipiente u objeto que almacena estos datos. Los esquemas, por el contrario, son la estructura de datos donde se almacenan los datos que vimos anteriormente. Así podríamos decir que los esquemas soportan o almacenan a las instancias. Por último tenemos el lenguaje DML y lenguaje DDL. El lenguaje DML o lenguaje de manipulación de datos es aquel que nos permite acceder a la información y mantener la información que está almacenada en una base de datos. Algunas instrucciones de este lenguaje son los select, los inserinto, los update, los delete, etc. El lenguaje de definición de datos es aquel que nos permite crear las estructuras y mantener esas estructuras donde se almacenan los datos. Estamos hablando de instrucciones como create table, create database, entre otras. Y de esta manera finalizamos esta lección.